Dios le bendiga a cada uno. La paz del Señor esté rodeando cada familia donde estamos llegando a través de esta transmisión. Dios bendiga a la congregación Maranata, a todo el pueblo del Señor que nos acompaña en esta gran bendición, inaugurando este canal de Congregación Maranata YouTube. Estamos nosotros viviendo en unos tiempos complicados, en unos tiempos de grandes definiciones, y nosotros estamos por mandado de Dios interviniendo en este asunto con nuestra propuesta para el mundo hispano que nos ve en el último rincón del mundo, porque esta tecnología abarca por la gracia de Dios, desarrollando en el hombre la ciencia que Él nos ha dado para poder establecer esta comunidad espiritual con ustedes. Esos son lazos que nosotros hemos recibido del Señor para poder nosotros ampliar el ministerio de Congregación Maranata. Nosotros estamos ubicados acá en Oxbridge, Massachusetts, en el 15 de la South Main Street, y pastoreamos junto a mi amada esposa Nilda Regalado este remanso que el Señor ha dado, este viñedo, para poder transmitir la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos ante la crisis de un enemigo que no se ve, pero un enemigo que ha estado matando miles de personas en el mundo. Miren, acá en Estados Unidos, en Nueva York, hasta ahora, más de 1000 personas han muerto solamente acá en Nueva York, y mucho más de 66,000 personas que están infectadas. Miren qué crisis tan tremenda. Y miles y miles y miles son cada día los muertos en Italia, en China, en todas las naciones que han estado recibiendo este impacto. Y nosotros estamos ahora, bendito sea Dios, estamos ahora para nosotros también hacer nuestra propuesta, porque Dios nos ha dado este espacio al que el Señor ha puesto en nuestro corazón llamarle sin temor. ¿Por qué razón? Porque hay un mundo que se mantiene atemorizado, lleno de miedo, incluyendo el universo de personas de la iglesia. Los creyentes están con un miedo tremendo y buscando algo donde se puedan cobijar, y bueno, aprovechan la cuarentena para quedarse, y muchos ni siquiera observan la palabra del Señor que dice: no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Nosotros no tenemos ningún temor, absolutamente ningún temor, ni tampoco un hijo de Dios debe observar temor ante la situación, porque es como dice Eclesiastés: lo que es, ya fue. Y en esta situación nosotros podemos mirar que el pueblo de Dios en Egipto se enfrentó a un problema de crisis contra 10 plagas. Pero en esas 10 plagas, que eran mortales y destruyeron, el Señor mantuvo a su pueblo intacto. Ellos estaban celebrando la Pascua, y el ángel de la muerte, cuando pasó frente al pueblo de Dios, el ángel de la muerte siguió de largo. Dice que pasó de largo, o sea, no se atrevió a llegar hasta donde estaba el pueblo de Dios, pasó de largo. ¿Qué significa eso? Que en tiempos de crisis el Señor nos protege, y que nosotros no debemos ubicarnos bajo el miedo, porque hay un Dios que nos cubre, y la palabra dice que debajo de sus alas estaremos seguros. Y eso es lo que nosotros estamos predicando, estamos hablando.
Iglesia del Señor, pueblo del Señor, no temas a esta crisis que está produciendo el coronavirus. No sienta ningún temor, porque asimismo ese Dios que ubicó a su pueblo en paz y en tranquilidad, es el mismo Dios que está con nosotros. Él no ha cambiado. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, desde Congregación Maranata, Señor, planteando todo lo que tú nos has dicho al corazón. Hay un pueblo que está mirando este espacio, hay un pueblo que se está gozando, hay un pueblo que está recibiendo la palabra, hay un pueblo que necesita ser guiado, que necesita ser pastoreado, y tú, Señor Jesús, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Señor, guíanos en esta entrada del programa, en este comienzo del canal de Congregación Maranata por YouTube, a que esta palabra llegue, sea de bendición y sea de edificación para el mundo que la recibe. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Iglesia del Señor, qué bueno que ustedes estén sintonizándonos a través de este canal maravilloso, este canal que hoy inaugura un nuevo puente de comunicación espiritual a través de la nueva tecnología que nos ha proporcionado el Señor. Mire, cuando nosotros enfrentamos esta crisis, hay una agenda bíblica que nos habla de cómo debe ser nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento está ahí direccionado por Dios. Si nosotros nos vamos a la palabra, y en esta oportunidad queremos citar a 2 de Timoteo 1:7, en la Nueva Versión Internacional de la Palabra de Dios dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros no debemos de temer. No tenemos por qué experimentar timidez. Si el Señor nos ha dado una unción de poder, tú tienes, en ti está la unción de poder. Y esa unción de poder está por encima de cualquier crisis. Por lo tanto, en este tiempo donde estamos experimentando esto, el poder de Dios nos guarda. Esa unción de amor y de dominio propio es la ventaja que nosotros tenemos sobre los que no conocen a Dios. Por eso estamos abriendo este espacio, para que los que no conocen a Dios puedan venir y conocer a ese Dios maravilloso que en medio de tiempos malos, en medio de tiempos difíciles, nosotros estamos aprovechando bien el tiempo para compartir la bendición que el Señor nos ha dado. La Biblia dice eso: aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. En medio de estos tiempos malos, Dios levanta a sus hijos para que puedan compartir su palabra con los demás, y es lo que estamos haciendo. De manera que nosotros miramos acá que el Señor de entrada nos dice y nos habla que no tengamos ningún espíritu de timidez. ¿Por qué razón? Porque Él nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Y en lugar de nosotros estar poniendo mucha atención, demasiadas atenciones a las cosas que se están diciendo, que se están hablando, no digo que esto no sea algo que nosotros necesitemos, pero a donde nosotros debemos estar parados es en lo que Dios dice, en la dirección de Dios. Y la dirección de Dios es cero timidez. Cero timidez. Eso como primer plano en este programa. No temas, porque Dios no te ha dado eso. Dios no te ha dado miedo.
Si Dios no te ha entregado miedo, sino que lo que te ha entregado es poder, amor y dominio propio, entonces vamos a hacer la agenda de Dios. Y vamos a quitar el miedo de nuestros corazones. Anota eso, familia. Vamos a hacer y vamos a caminar en la dirección de Dios, ¿verdad? Porque Él no nos ha dado miedo, es todo lo contrario, nos ha dado su poder, nos ha entregado su amor y nos ha entregado dominio propio. Pero si el caso fuera así, que esa franja, que hay una franja en la iglesia que tiene algún tipo de estas cosas contrarias al poder de Dios, al amor de Dios y al dominio propio que nos ha entregado, el Señor a través del apóstol Pedro nos entrega también una palabra del Espíritu Santo donde dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Mírenlo ahí, Él cuida de nosotros. Entonces, teniendo yo esta palabra tan segura, esta palabra que el Señor me da, ¿voy yo a experimentar algo contrario a lo que el Señor ha hablado en su palabra? No, yo me voy a aferrar a su palabra. Yo me voy a aferrar a su palabra. No tengan ustedes ningún tipo de ansiedad, porque hay un Dios que cuida de nosotros. Eso está en 1 de Pedro 5:7. Yo estoy leyendo aquí la Biblia, la Nueva Versión Internacional, y estoy comunicando esto. Este mensaje es un mensaje muy bonito, muy lindo, muy precioso, porque el mundo está en un estrés, el mundo está perturbado, está anonadado, la gente no sabe qué hacer, excepto el remanente fiel de Dios. El remanente fiel de Dios sí sabe dónde está parado. El remanente fiel de Dios ha construido su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. El remanente fiel de Dios está caminando en fe. Nosotros no andamos por vista. Ese mundo que está turbado ahora, está turbado porque anda por vista. Pero el que está detrás de nosotros, Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, están respaldando su pueblo, están respaldando su iglesia, y estamos viendo maravillas. Y eso es lo que va a suceder. Al final del día, lo que va a pasar es que ese Dios que reina, que gobierna la tierra, va a imponer su poder, porque ningún virus tiene poder frente a ese Dios que nos ha creado, a ese Dios que cuida de nosotros, a ese Dios que, como Cristo habla, que le habló a Israel: ¿cuántas veces yo quise cuidarte como una gallina cuida de sus polluelos? Pongamos esta perspectiva, nosotros somos sus polluelos y el Señor en medio de esta crisis está cuidando de sus polluelos. Oh, yo siento la gloria de Dios, bendito sea Dios. Entonces, si es el caso tuyo, espero que no, pero la palabra de Dios dice: deposita esa ansiedad, deposita ese estrés que tienes, porque tienes a un Dios que cuida de ti. Qué bueno es nuestro Señor. En otras palabras también, cuando nosotros exploramos y miramos hacia Juan 14, ahí hay una bonita explicación de la palabra de Dios, porque el Señor Jesús le habla a su pueblo y le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Oigan bien esto, qué tremendo. El Señor está hablando hoy y el Señor está trayendo su palabra y proclamando que ningún corazón esté turbado. Solamente tenemos que creer en Dios. Creer es tener fe. Tengamos fe en Dios. Creed también en mí, dice Jesús. Es decir, tengamos fe en Jesús. Y si tu fe fuera del tamaño tan solo de un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte: quítate y échate hacia el mar, dice la palabra. De manera que vamos nosotros a ejercitar nuestra fe. Vamos a nosotros a ser oidores que verdaderamente se conviertan en hacedores, oidores hacedores de la palabra. Todo esto que el Señor está explicando acá
nosotros no solamente debemos de oír, sino hacer. Creed en Dios, dice el Señor Jesús, ante esta crisis. Creed también en mí. Creamos a Dios, creamos a Jesús, creamos al Espíritu Santo, que las tres divinas personas, actuando en un solo Dios perfecto, verdadero, poderoso, son capaces de llevarnos por el camino del bien en esta hora de crisis mundial que estamos atravesando. Ningún virus podrá enfrentar y derrotar el propósito de Dios, porque Dios nos habla, y el salmista David lo dijo en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ningún virus podrá destruir, ningún virus podrá tal vez levantarse y hacer escaramuza como ahora está haciendo, con un sinnúmero de muertes, pero el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. El propósito de Dios se cumplirá en tu familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. De manera que levantemos nuestros corazones hacia Dios y escuchemos a Cristo, que nos dice: no te turbe, no se turbe tu corazón, cree en mí, cree en Dios. Es más, dice el Señor en la continuidad de ese versículo, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ni siquiera el Señor está contemplando este planeta como una morada eterna, sino que es una morada circunstancial. En la medida que el Señor sigue trabajando su propósito en cada uno de nosotros, también nos deja saber que hay una casa que se llama la casa del Padre, y en esa casa del Padre hay muchas moradas, y esas muchas moradas están reservadas para ti y para mí. Aleluya, gloria a Dios. Wow, Señor, yo siento tu presencia. Están reservadas esas moradas, bendito sea Dios, para ti, para mí, para nuestras familias, para el pueblo de Dios. Y dice el Señor, como firmando eso, sellando eso, dice el Señor: si así no fuera, yo no lo hubiese dicho. Y Él no es hombre para mentir. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjate qué lindo es el Señor. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate que el Señor dice: yo os tomaré a mí mismo. Quiere decir que el Señor se ve en nosotros. ¡Qué lindo! Por eso es que ningún virus, ninguna crisis puede derrotar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es Cristo mismo. Dice: yo vendré y os me tomaré a mí mismo. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Qué tremendo esto! Sí, entonces cuando algo se levanta para enfrentarte, está enfrentando a Dios, está enfrentando a Cristo y está enfrentando al Espíritu Santo. Y Dios, Cristo y el Espíritu Santo, es imposible que nada lo derrote. Hasta pensarlo como que se convierte en una ofensa, ¿verdad? De manera pues que este consejo del Señor Jesús: crean en Dios. En esta crisis, hermano, hermana, familia, lugares donde estamos llegando en las naciones, vamos a decidir creer en Dios. Vamos a decidir creer en Jesús. Y vamos a tomarle la palabra a Jesús. Vamos a tomarle la palabra a Jesús. Él tiene una morada para ti. Él tiene una morada para mí. Hay una morada para los nuestros. De manera que esta linda palabra que está llegando y que está tocando corazones, vamos a nosotros a entronizarla y vamos a creer que Dios tiene un propósito grande en medio de esta crisis, y es que Él se va a glorificar. Así yo lo creo. ¿Tú lo crees también?
Yo lo creo también. Yo lo afirmo. Yo lo testifico. Porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hablemos como Cristo. Pensemos como Cristo. Actuemos como Cristo. Miremos como Cristo. Cristo nos ve a nosotros frente a esta crisis más que vencedores. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Es decir, todo lo que está ocurriendo, según las palabras del Señor, está obrando para bien. Créalo usted o no. Todo obra para bien. Algo va a sacar al Señor de esta situación. Algo va a sacar al Señor de esta situación. Algo quiere el Señor mostrar con esta situación. Así que vamos a tomarle la palabra al Señor, que donde Él está, Él quiere que tú y yo también estemos. Eso quiere el Señor. Es el plan del Señor. Nosotros estamos aquí, pero esta promesa es muy bonita, muy linda, muy esperanzadora. Que hay un Cristo que ya viene por nosotros. Hay un Cristo que ya tiene un plan, tiene una agenda, y esa agenda ha comenzado hace 2000 años atrás, que ya comenzó salvándonos. Ahora Él tiene otra propuesta, está preparando lugar para nosotros. Me voy pues a preparar un lugar para ustedes, un lugar para ustedes. Y si yo me fuere, yo vendré otra vez y me voy a tomar a mí mismo. Tú eres la embajada de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros somos embajadores del Señor. Somos los representantes de una nación espiritual, de una nación creada por Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia, ¿verdad? Pero Él viene a tomarse a sí mismo. Él viene a tomarse esa representación porque quiere llevarnos a esas moradas celestiales. Por eso yo no tengo ningún temor, absolutamente ningún temor. Porque si no existe temor en los que nos han llamado, pues nosotros somos los representantes de ellos aquí en la tierra. Entonces nosotros no debe existir absolutamente ningún temor. Qué lindo, miren, yo estoy sintiendo a Dios aquí en este conversatorio que estamos haciendo como punto de partida de aquí, desde Congregación Maranata para el mundo. Hay otra cosa que debo destacar acá, que el Señor puso en mi corazón, con referencia a esto que está ocurriendo. Mire, cuando usted examina a Juan 14:1, y en Juan 14:1 nosotros encontramos una declaración maravillosa que hace el Señor, la cual el Señor me hizo traerla a este conversatorio, porque hay algo que explicar en cuanto a eso. En este versículo de Juan 14:1 y llegando al 3, el Señor dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, hasta ahora. Así lo explica. Tome su Biblia ahí, habla y comparta este conversatorio con su familia. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, palabra importante, y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Que la violencia que está sufriendo el reino de los cielos ahora necesita de gente decidida. Esa violencia que dice que arrebata ahí no es la violencia que se ejerce en este mundo. Es una violencia de decisiones espirituales. Es que en esta crisis no debería jubilar a los creyentes, ni jubilar a los llamados, ni jubilar los cultos, nada de eso. Es todo lo contrario. Es que requiere de decisiones firmes. Requiere de decisiones verdaderamente de gente de fe. Porque el Señor
nos está guardando. El Señor está trabajando su propósito en medio de la crisis. Aunque usted no lo crea, eso es cierto. Él está dirigiendo a su pueblo. Él nos está dirigiendo, amada iglesia. Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él no está ausente de esta crisis. Él está observando y dirigiendo en esta crisis. Y lo que va a resultar de esta crisis es algo maravilloso. Es algo precioso. Es una victoria contundente contra las fuerzas del mal. Es un Cristo maravilloso que se va a entronizar y va a decir aquí: este territorio es mío y este pueblo es mío. Yo di mi vida por este pueblo. Yo di mi vida por mi remanente. Yo di mi vida por mis llamados. Yo di mi vida por la iglesia. Y dice el Señor: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese Hades que está ahí, tratando de crear una crisis, que lo sepa bien, que lo sepa bien. Tú no vas a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y yo creo esa palabra. Y yo la hablo con apasionada. Yo tengo una pasión tremenda por Dios. No prevalecerá esa crisis contra el pueblo de Dios. Y hay gente que tiene decisiones de hablar esta palabra, de hablar la fe para honrar a Jesucristo. Porque dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Si tú eres iglesia de Dios y tú no estás honrando a Dios en este tiempo, entonces debemos revisar ciertas cosas, ¿verdad? Hay que honrar al Señor y levantarse y hablar la palabra y hablar la fe de que hay un Cristo poderoso que nos está dirigiendo. Hay un Cristo amoroso que está tomando cuidado de su pueblo. Hay un Cristo que ha dicho que esas puertas del infierno jamás podrán prevalecer contra su remanente fiel, la iglesia del Señor. Amén, yo creo esto. Y esta palabra es muy bonita para estos tiempos. ¿Por qué razón? Porque miren, los violentos, si usted toma, ¿verdad? Ahora si tomamos un espacio, los violentos con su violencia lo que hacen es que pretenden imponer. Y como quieren imponer esas imposiciones contra quienes se ejercen, pues crea cierto tipo de miedo. Yo no sé si a ti te criaron, vamos a decir, bajo una violencia. Si a ti te criaron bajo una violencia, lo que esto va a producir es mucho temor, mucho miedo. Es mucho miedo el que se va a producir cuando se ejerce violencia. Pero sin embargo, el Señor no dice que la violencia derrota a la gente que quiere paz, sino que nosotros de la misma manera, en el aspecto espiritual, nos levantamos con decisiones firmes, con decisiones de la palabra de Dios, y entonces vamos a arrebatar la bendición en medio de esta crisis. Yo estoy predicando esto, y yo estoy predicando el poder de Dios sobre cualquier virus, sobre cualquier crisis. Y oren por mí. Bendito sea Dios para que el Señor me mantenga firme en esta decisión. En esta decisión. Yo de esto es que hablo en medio de la crisis. Hay creyentes que lo que se pasan es hablando todo lo que está sucediendo. Y hablando de cuál. No. Yo te puedo hablar de eso, de lo que está sucediendo. Pero también yo te voy a hablar de que hay un Cristo poderoso que derrotó ya a ese virus. Ya lo derrotó. Yo no digo que lo va a derrotar. Yo digo que ya ese virus, por la fe, el Señor ya lo derrotó y el Señor está cuidando de su iglesia como una gallina cuida de su pollo.
Miren, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en la medida que avanza, y esto es parte de este espacio que estamos llevando a cabo, y quizás esto ya, con esto vamos a concluir el espacio. En la medida que avanza el reino de los cielos y la venida del Señor se acerca. Oigan bien, el reino de los cielos está avanzando. La venida del Señor se está acercando. Entonces, ¿qué es lo que sucede contra esto? Que la violencia se incrementa contra el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay un infierno que quiere detener la propagación de la buena noticia del Evangelio. Quiere detener a Juan 3:16, pero no podrá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa violencia lo que está enfrentando es eso, que quiere detener al pueblo de Dios. Quiere impactar al pueblo de Dios. Quiere desenfocar al pueblo de Dios de que continúe ejerciendo el mandato de llevar la buena noticia de salvación a cada alma. Pero no podrás. Ustedes saben por qué no podrás. Primero, porque el Señor no lo va a permitir. Y segundo, porque el Señor ha declarado en su palabra que sus hijos son entendidos en los tiempos. Tremendo. Tremendo. Y el Señor nos da a conocer por dónde es que anda el enemigo. El Señor revela la condición del enemigo, las estrategias. Por eso el pueblo de Dios ya está advertido. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. No ignoréis. Resistid al diablo y de nosotros huirás. Eso es lo que va a pasar con este virus. Hay un pueblo, hay un remanente que lo está resistiendo. Hay un remanente que lo está enfrentando, que lo está resistiendo. Y por causa de ese remanente que lo está resistiendo, ese virus huirá. Así se lo digo como Dios me lo dice. Así se lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros seguiremos avanzando en el reino de los cielos. Porque nosotros seguiremos impulsando la agenda de la venida del Señor. Y estaremos listos para dar ayuno y oración en agenda para que la gente se vaya, para que podamos entonces ver a ese género desaparecer. Porque ese género no sale sino con ayuno y oración. Entonces el pueblo de Dios, esa es la bonita violencia espiritual, ¿verdad? Que no es como la de aquí abajo, la de aquí abajo destruye, pero los violentos arrebatan a través de la propuesta de Dios. Entonces hay una propuesta de Dios para eso. Ese género no sale, pero va a tener que irse. Va a tener que irse, no sale para el mundo, pero va a tener que irse porque el pueblo de Dios está levantado en ayuno y oración. Ahora mismo, hoy es el día número 10 que nosotros llevamos, porque el Señor nos invitó a que pusiéramos en agenda este plan de 40 días de ayuno y oración. Tú puedes comenzarlo hoy. Tú puedes hacerlo hoy. El Señor nos ha instruido para eso. De manera, pueblo de Dios, que bendito sea el Señor, en esta hora nosotros debemos de saber que debemos de confiar en el Señor para que realmente ese miedo se vaya, ¿verdad? Ese miedo se vaya. Es como el salmista David, por ejemplo. El salmista David tenía una crisis, tenía una persecución. ¿Y qué decía el salmista David? Le decía: Señor, todo el día mis enemigos me pisotean. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí y ejercen soberbia. Pero en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Fíjense qué cosa más linda. David llegó a experimentar inclusive ciertas cositas. Es como si nosotros las experimentáramos también.
Pero eso no quiere decir que estemos derrotados, porque si nosotros en el día que temo, yo pienso y mi pensamiento se va hacia la fe, entonces el Señor va a honrar mi pensamiento y va a honrar mi posición. Así que, hermanos, hermanas, qué bonito haber establecido esta comunicación. Alabado sea Dios. Puedes conectarte con nosotros, puedes escribirnos, puedes comunicarte, y vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Sin temor. No vivimos, Señor, metido en ese temor que está el mundo. Por eso el título de este espacio, Señor, que me diste, sin temor. Porque no hay ningún temor en los hijos de Dios, porque tú no nos has dado, Señor, a nosotros espíritu de miedo, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Gracias por esta palabra, Señor, que está llegando y está tocando las vidas y está tocando las almas en esta hora. Bendito Dios, si alguien en el mundo no te conoce y está viendo este espacio, si tú que estás ahí y deseas conocer este Cristo poderoso, este Cristo que está cuidando de su pueblo, tú puedes levantar tus manos ahí donde estás y decir: Señor, perdona mis pecados. Por mucho tiempo me he olvidado de ti, pero hoy decido confesarte como mi Señor y como mi Salvador. Tan solo con decir eso, el Señor llegará a ti y ahí hará una fiesta contigo, entrará a ti, hará un gran banquete de salvación para la gloria y la honra del Señor. Hasta un próximo encuentro, cuando volveremos acá a este espacio de Congregación Maranata desde YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde, y estamos en